Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Ya vamos a empezar otro capítulo. Lo que pasa es que se pone bien interesante, ¿verdad? No hay forma de irnos más rápido. Es mejor que vayamos despacito, pero bien clarito. Y bueno, el día de hoy vamos a retomar nuestro estudio a partir del capítulo 8, pero realmente este capítulo comienza desde el capítulo 7, en el verso 53. Es allí en donde está el subtítulo. Bueno, en la nueva versión, en la Reina Valera es en donde está este subtítulo, que es conforme hemos estado estudiando. La mujer adúltera. Vamos a leerlo. Vete a tu Biblia, Juan, capítulo 8, capítulo 7 y el último versículo, que sería el 53. Como te dije, el subtítulo, la mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa. Versículo 1 del capítulo 8. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era el lugar donde Jesús pues solía pasar tiempo, bueno, sí, con sus discípulos, pero más tiempo a solas con Dios. Nosotros debemos de orar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, pero es primordial que tengamos un tiempo a solas con Dios, que sea un cara a cara, ¿no? Él y yo. Pero te decía, este monte él lo ocupaba para eso, y también allí es en donde Jesús va a ser arrestado más adelante. Pero bueno, el versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Como te dije en un audio anteriormente, antes se estilaba que el que enseñaba estaba sentado en el centro y todos alrededor de pie, escuchando, aprendiendo lo que éste decía. Ahora lo hacemos al revés. Ahora todos nos sentamos bostezando y el que está hablando pues tiene que estar de pie, generalmente enfrente, ¿no? Pero antes era al revés. Dice el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, hasta ahí vamos a dejar. Dice, fariseos y escribas. Recordemos un poquito quiénes son estos dos personajes. Los escribas eran los que estaban dedicados a copiar, o les llamaban copiadores también, minuciosamente, o sea, así con lupa, los rollos o los libros o los documentos importantes. Ellos eran los que estaban encargados de eso. Y de toda la documentación. O sea, algo importante, ellos eran los que lo tenían o iban y lo copiaban, ¿no? Los fariseos eran los que estaban encargados de cumplir, entre comillas, y hacer cumplir la ley al pie de la letra. Al decir la ley me refiero a lo que estaba escrito en los primeros 5 libros y luego en los profetas y en los rollos y bla, 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 bla. Todo lo que tiene que ver hasta durante el Antiguo Testamento. Porque a partir del Nuevo Testamento, como lo hemos platicado, pues es la historia de cuando Jesús llega a la tierra. Entonces, bueno, ellos estaban súper encargados de cumplir y hacer cumplir todo lo que estaba ahí escrito. Y eran altos eruditos, o sea, ellos eran súper guau. ¿Por qué? Porque eran los que conocían las escrituras de pe a pa, decimos en español, o sea, de principio a fin, a profundidad, se las sabían de memoria. Acuérdate que no había copiadoras, ellos los escribas eran los copiadores, no había como ahora, ¿no? Que le tomamos foto a la información y ya lo tengo. No tenían tanto acceso para escribir y estar recordando lo que estaban diciendo. No todo el mundo sabía los dialectos. Entonces, estos sí tenían un alto coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, ya una vez que ubicamos de quiénes estamos hablando, estas son las personas que, pues, quieren ajusticiar. Dice que habían traído a una mujer a la que habían agarrado, pues, en pecado.
Y se supone que ellos querían pues ajusticiar este pecado. Ahora sí, el 4. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Es verdad, en el versículo 5 dicen ellos que según Moisés ordenaba que la apedrearan, pero vamos a verlo. Vámonos a Levítico. Levítico está en el Antiguo Testamento, es en donde está la ley. Levítico, si tienes problemas para encontrarlo, te puedes ir a tu índice. Ok, yo ya lo encontré. Y nos vamos a ir al versículo 10. Este capítulo, incluso el subtítulo dice penas por actos de inmoralidad. Nos dice qué es lo que va a pasar si una persona es inmoral, ¿no? Sexualmente hablando. Ok, el versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Y qué quiere decir indefectiblemente? Indefectiblemente. Significado. Y vamos a buscar el significado bíblico. Que está referido de un modo o manera defectible, ineludible, irrenunciable. O sea que no hay forma de que alguien te diga, oh, ok, lo voy a pasar por alto. Es imprescindiblemente que se cubra la falta. O sea, no hay forma de que no pagues por esta falta. Eso quiere decir la palabra. Entonces, aquí dice que los dos debían morir. Y sabemos que uno de los mandamientos, o sea, ahora nosotros lo sabemos, es pues no cometerás adulterio en el caso de los que están casados, y otro es no cometerás fornicación en el caso de los que están solteros. Esto quiere decir que no debes de tener relaciones sexuales sin haberte casado. Y en el otro, no debes de cometer relaciones sexuales sino solo con tu esposa, con tu pareja con la que te casaste. Este pecado conlleva una serie de consecuencias muy graves que destruyen al que lo cometen. Eso es un hecho porque él merece la muerte. Pero también a los que están a su alrededor. La esposa que ha sido engañada o el esposo, el cornudo, y los hijos de la esposa, los hijos del cornudo también. Y no es que lo pongamos bajo el pecómetro, como ya lo habíamos platicado antes, pero las personas que lo hacen, sufren ellos y de verdad sufre toda la familia, los que están a su alrededor. Y estas personas traen a la mujer a la vergüenza, totalmente a la vergüenza pública, como si este pecado fuese mayor que los que ellos cometían. Como te digo, ponían las cosas en el pecómetro, ¿no? O pecadómetro, como quieras decirle. Al cabo es una palabra que me inventé. Esto está muy grande, es mucho más grande que lo que yo hago, y entonces lo voy a poner delante del público, que todo el mundo se dé cuenta. Pero dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, aquí dice que era una treta. Pero si Jesús decía que no, querían ver su respuesta. Si decía que sí, querían ver su respuesta. O sea, lo que ellos querían era probarlo. Si Jesús actuaba mal, entonces en ese momento podían por fin echarle mano. Y ahora sí lo podían aprender. La segunda parte de este verso dice, Jesús escribía en la tierra. Algunas versiones dicen en el polvo, otras dicen en el piso con el dedo. No te sé decir, ¿no? Yo pienso que era tierra, porque no había tanto piso, o si fue dentro del templo, pues fue en el piso. Peccata minuta, ¿no? Eso no nos importa tanto.
El versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, en estos dos versículos vemos la insistencia para sacarle una respuesta a Jesús. O sea, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Ya, dinos. Y él dice, el que esté sin pecado. ¿Notas en qué tiempo está el verbo? Tenemos este verbo en presente, el que esté en este momento. O sea, aún no te has arrepentido. Aún no has ido a hacer el sacrificio que a ellos les correspondía hacer para arrepentirse. Qué flojera. O para la expiación del pecado. Sea el primero en arrojar la piedra. ¿Y luego qué hace Jesús? Y regresa a hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué? Pues escribir en la tierra. La Biblia no nos muestra qué fue lo que escribió. Algunas películas especulando, y esta palabra quiero que nos quede bien clara, especulando, dice que lo que escribió fueron los 10 mandamientos. U otras nos presentan que lo que ponía ahí Jesús con su dedo era el pecado de cada uno, o que estaba escribiendo palabras como gracia, perdón, misericordia, o que estaba escribiendo el nombre de cada uno de los que lo estaban ajusticiando a esta mujer. Pero otras creen que lo que Jesús hacía, otra especulación, no otras películas, sino otra especulación, cree que lo que Jesús hacía era una representación de un profeta, que a mi gusto, si me lo permiten, sin lugar a dudas, tendría el mayor sentido que las otras. O sea, esta es la que me gusta más. Bueno, por lo menos como te digo, para mí. Pero vamos a ver ustedes qué opinan. Vámonos al libro de Jeremías. Jeremías es este profeta que te digo que supuestamente Jesús estaba como interpretando. Jeremías. Y Jeremías está en el Antiguo Testamento. Jeremías es un profeta también. Y vamos a leer el capítulo 17. Y el verso va a ser el 13. Jeremías 17, 13. Y dice así. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Si tomamos lo que Jesús está haciendo como un signo profético, pues sería un gancho al hígado para estas personas. Sé que para nosotros no tendría ningún efecto. Pues es como que, pues, ¿qué estás haciendo escribiendo? O sea, quiero ver qué estás escribiendo, ¿no? Esto sería lo importante para nosotros, pero para ellos era un efecto visual bastante fuerte. O sea, para las dos clases de personajes que fueron los que le llevaron a la mujer, fariseos y escribas, representaba mucho. Pues este pasaje de Jeremías era muy, muy bien conocido por ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos conocían muy, muy bien la letra, ¿no? Las profecías y todo lo que estaba escrito. Les daba a entender con este acto que se alejaban de Dios con su pecado en tiempo presente, que Jesús pues está utilizando en esta frase, el que esté libre de pecados. Y aquí dice, el que te deja, cuando uno peca, pues deja a Jesús, deja a Dios, ¿no? Entonces, pues les rompe toda la fachada. O sea, Jesús utiliza esto y ahora sí que les da cachetada con guante blanco. Como hemos estudiado, ellos se ocupaban de lo externo, les rompe toda la fachada con esto. Ellos cuidaban las apariencias y el acto de escribir en el suelo les hace recordar lo que el profeta Jeremías había profetizado. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Es un pasaje muy claro para ellos. Es un mensaje difícil, pero mensaje más fuerte no pudo haber lanzado.
sobre todo para la gente que conocía las Escrituras. Y dice el versículo 6, que la intención era tentarle, no buscaban una justicia, no buscaban un justo juicio. Y bueno, pues vamos a regresarnos al versículo 9, que es donde estamos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. O sea, del viejo al joven, ¿no? Y la mujer que estaba en medio, enderezándose, la mujer que estaba en medio. Y quedó, solo la mujer que estaba en medio. 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Wow, esto está espectacular. Fíjense, en el verso 9 se nos dice que acusados por su conciencia al oír lo que Jesús había dicho. Al oír lo que Jesús había dicho, no al leer lo que él había escrito. Lo que, como te dije desde el principio, es lo menos importante. O sea, si escribió con intención de poner algo allí y no se nos dice, bueno, no podemos especular, o es eso, ¿no? Sería pura especulación. O si lo que hizo fue un acto profético, o si lo que hizo fue una acción para que ellos vieran lo que estaba pasando en ese momento, que supuestamente, más bien que Jeremías había profetizado, se estaba cumpliendo en ese momento, pues también es una especulación. Entonces no es lo importante lo que escribió, sino lo que les dijo. Y lo que les dijo les hizo pensar en su conciencia. Y esa conciencia hizo que se fueran de allí, porque es cuando le oyen que se van uno por uno, del más antiguo y experimentado, por así decirlo, al más joven. A ellos no les importa un justo juicio, no les importa la mujer, si la matan o no, les da lo mismo. Si ella es pecadora, su propósito es la reacción de Jesús. A ellos les da lo mismo. Si es muy mala, si es muy buena, si es la primera vez, si ya tenía un antecedente, no les interesa. Ellos nomás quieren ver la reacción de Jesús. La ley decía que si se pescaba a alguien, como leímos, pues que ambos debían ser apedreados hasta la muerte. ¿Y en dónde está el hombre? Tú dime, ¿en dónde está el hombre? El hombre no aparece en esta historia. Además, para que esta acusación se tomase como verídica, debían haber 2 testigos, los cuales debían de haberla cachado o cachado el pecado en el acto mismo, o sea, en el momento. Y uno de ellos era quien debía lanzar la primera piedra. Y de allí, todos los demás hasta matarlos a pedradas, pero a los 2. Su anhelo no es hacer lo correcto para que se cumpliese la ley. Todo estaba enmascarado. Era una trampa totalmente premeditada. Si Jesús decía, apedréenla, podrían entonces acusarlo de varias cosas. Primero, pues, no que mucha misericordia y amor, no que perdónanos, no que Dios es bueno, no que muy amigo de pecadores, o sea, este tipo es un fraude. O también si decía, mátenla, sería acusado al Imperio Romano, porque ellos eran su máxima ley, ¿te acuerdas? Ellos estaban siendo gobernados por Roma. Incluso veremos cómo al mismo Jesucristo se le va a tener que llevar presentado ante ellos para crucificarle bajo su permiso, porque solos no lo podían hacer. Si Jesús decía, no la apedreen, lo acusarían entonces de infringir la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Moisés, lo que leímos en Levítico 20. Por lo tanto, pues no estaba fácil. Iban a decir ellos, pues entonces no es profeta, no es el Mesías que esperamos.
Es un mentiroso, es un falso profeta que solo quiere arrebatarnos el poder y el control del pueblo. Y a diferencia de ellos, a Jesús sí le importaba esta mujer. Todos se fueron a excepción de ella. Su pecado no es inventado. Y sí, la cacharon en pleno acto. Allí ellos dicen, ¿no? Por eso la llevaron. Pero si así fue, es muy probable que estuviese en paños menores o inclusive hasta desnuda. Y ahí está, humillada, lastimada, física y mentalmente. Y pues, ¿qué decir, no? Moral, pues por los suelos. Y con la convicción de que iba a morir. ¿Cómo? Pues matada por manos de los fariseos a causa de su pecado, por la falta de misericordia de estos fariseos y los escribas, quienes supuestamente siguen la ley de Dios al pie de la letra, pero Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenaron? Ni yo te condeno. Le da 2 mandatos. Y estos 2 mandatos son para su propio bienestar. Le dice en el verso 11, vete y no peques más. Humanamente pensaríamos que lo hizo así como nosotros lo hacemos, ¿no? Con el dedo acusador y hasta te miro de lado. Fue te salvaste de esta, pero no hay segunda oportunidad, ¿eh? A la próxima, pues sí la pagas y te van a apedrear. Y ahora sáquese de aquí, ¿no? Pero nosotros que conocemos el carácter de Jesús ahora que le conocemos, sabemos que es misericordioso, pues a nosotros nos vio con gracia. También nosotros merecíamos la muerte. Algunas de ustedes dirán, bueno, pues esa es tu historia, Liliana, no la mía. Yo jamás he fornicado. Yo me casé virgen. Y después de casarme nunca he adulterado, nunca le he pintado el cuerno a mi pareja. Pero recordemos que es una extensa lista a la que pertenece este pecado. Es al mismo tamaño, todos. Seguimos siendo culpables. Merecíamos la muerte eterna, pero nos ha perdonado. Y por ello podemos concluir que estas 2 órdenes que Jesús le da al final son una guía amorosa. Es te doy la oportunidad de libertad y hacer una nueva vida. ¿Dónde? Aquí. Y por la eternidad. Y la eternidad a mi lado. ¿Podemos decir entonces que Jesús se brincó la ley? ¿O que la transgredió? De ninguna manera. Para empezar, era un juicio injusto. No porque no hubiese pecado que perseguir, sino porque las pruebas estaban incompletas, sembradas y tergiversadas. Ni siquiera un juez humano, cuando alguien comete un delito, que se van a la corte y que tienen que presentar pruebas, si el juez humano dice, las pruebas están incompletas, o sea, esto está súper raro, yo no puedo enjuiciar hasta que no estén todas las pruebas, lo hace. Entonces, ¿cómo podíamos esperar que Jesús hiciera un justo juicio, como ellos pretendían, lo estoy poniendo entre comillas, si todo estaba incompleto? ¿Dónde estaba el hombre con el que fue hallada? ¿Dónde estaban los testigos y acusadores? Todos se habían ido. Ahora era un cara a cara, como lo vimos al principio. Y este pecado no lo pasó por alto Jesús, como parece a simple vista. Si ponemos atención y cuidado y si conocemos quién es Jesús, sabemos que algo grande está haciendo. Ella está arrepentida verdaderamente. ¿Y por qué te lo digo? No se nos dice aquí en el texto, pero te lo digo porque se nos menciona y lo veremos más adelante en los siguientes capítulos. Ella reaparece y nos la presentan como arrepentida. Y lo más importante es que Jesús va a ir a la cruz y pagar por este pecado. O sea, no es un pecado que se queda al aire. Jesús no cae en corrupción. No dice, ok, voy a dejar este pecado por alto. No está dejando
o haciendo parecer al culpable como si fuese un inocente. No, la religión usa la ley para culpar, no para cumplirla, sino para atacar, destruir y matar. Eso es lo que estaban haciendo estos fariseos y escribas. Querían ocupar la ley para culparla, ok, es culpable, pero no para cumplir la ley, sino para atacar a la mujer, atacar a Jesús, destruir a la mujer, destruir a Jesús y hasta matarlos a los dos. Jesús no quebranta la ley, sino que cubre con su amor las faltas de la ley. Su mano de justicia es suficiente para condenarnos a ti y a mí. Pero también su mano es suficiente para ofrecer perdón y gracia al arrepentido. Su crucifixión fue suficiente para ella y al día de hoy es suficiente para nosotros también. Entonces, en este pasaje podemos ver cuánto amor Jesús tenía por nosotros y sigue teniendo, ¿no? Que Él se da a sí mismo para que nosotros podamos entonces quedar limpios y poder tener un juicio justo, no porque nos lo merecemos, sino por lo que Él hizo. Ahora nosotros somos justificados por lo que Él hizo. Y Él es nuestro abogado, como muchas veces lo hemos platicado ya. Él está ante el Padre y cuando el Padre dice, esta merece morir, Jesús dice, ya no, yo ya pagué ese precio. Así es que, pues es una historia muy bonita, es una historia que nos enseña mucho y es una historia que podemos utilizar para poner en práctica muchas cosas al día de hoy. Yo sé que como historia, como cultura general, lo que aprendemos, pues está padre, cada vez somos más sabios o más cultos, mejor dicho, pero esta clase de historias nos da sabiduría. Nosotros no podemos enjuiciar a la gente con un dedo acusador cuando lo que Dios ha tenido por nosotros es pura misericordia. Así que si tú conoces de alguien que cometa este pecado, específicamente este pecado, te digo porque este es el que está en la historia, no le pongamos el dedo acusador, porque también para él Jesucristo murió, también por él Jesucristo murió o por ella, y también tienen la oportunidad de que Jesucristo sea su abogado. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios? Porque yo cuando leí este pasaje por primera vez y comprendí lo que Jesús estaba haciendo, solo me salía wow, wow, wow. Esas eran mis expresiones. Yo espero que ustedes también entiendan el wow que representa que Jesús nos haya perdonado, ¿ok? Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por la oportunidad de haber tenido un estudio más de tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de conocerte más, de conocerte cercanamente, no de tener información de ti, no de saber mucho de tu persona, sino de vivir una relación contigo, porque esto que tú le has ofrecido a esta mujer, lo le ofreciste Jesús a esta mujer, nos lo ofreces hoy. Yo te agradezco, Dios, que Jesús es nuestra guía, nuestro Salvador y nuestro perdonador. Tomamos su ofrecimiento, Señor, y queremos seguir aprendiendo más. Ayúdanos a perdonar a los que nos han faltado. Ayúdanos, Señor, a poder compartir esto que estamos aprendiendo. Y gracias, Dios. Gracias porque aunque merecíamos ser apedreados si viviésemos en ese lugar, o merecíamos la muerte por el pecado que hemos cometido, Jesús nos dice, vete y no peques más. Y no es con un dedo acusador, sino con te doy una nueva oportunidad, una nueva libertad. La libertad de tener una nueva vida aquí y en la eternidad conmigo. Y eso queremos tomarlo, Dios. Gracias por todo lo que haces y todo lo que harás. Y ponemos en tus manos a la gente que amamos.
a nuestros hijos y a nuestros familiares, Señor. Que tu ángel les proteja en medio de la incertidumbre que se vive en este mundo, no solo por la pandemia, Señor, sino por la inseguridad y el amor al dinero, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poner nuestra fe, nuestra esperanza en ti y protégenos a todos. En el nombre de Jesús es que oramos el día de hoy. Amén. Y pues así vamos a terminar nuestro audio del día de hoy. Cualquier duda que tengan, pues ya saben, aquí estoy para servirles. Que tengan un día muy bonito. Bye bye.